Para empezar, me remonto hace 10-12 años en una de mis peores fases depresivas, en las que yo no quería saber nada de mí mismo, ni del mundo, ni de nadie, ni de nada. Esto hizo que en un primer momento yo achacara toda esta sensación a mí mismo, a mi forma de ser, a mis comportamientos anteriores, a mi mala vida, a mi infancia, que fue un pelín difícil. Todo esto hizo que mis amigos empezaran a rechazarme por el hecho de que ellos no entendían de que yo, aunque estuviera mal, tenía que seguir saliendo con ellos, tenía que seguir comportándome igual que me comportaba cuando en teoría estaba bien. Y eso hizo que me empezaran a rechazar poco a poco, que no quisieran, que dejaron de llamarme, que no quisieran saber nada de mí. Yo mismo creaba una especie de burbuja, de zona de confort, en la que yo ahí me sentía a gusto, que era mi casa, es decir, no salía de mi casa. Cuando salía de mi casa y no tener contacto con gente y con el exterior, ya me estaba bien. Todo esto hizo que por parte de la familia, de las personas más cercanas, se creara un sentimiento de autoprotección hacia mí. Es decir, Antonio estaba bien sin salir a la calle, sin trabajar, sin tener vida social, sin tener vida casi de pareja, porque así no estaría peor. Hoy, 10 años después y a toro pasado, veo que el problema no era ni yo, ni mis amigos, ni mi familia. El problema era el estigma, las ideas y los estereotipos que hay creado en la sociedad en torno a la depresión.